Buenos días, buenos días. Estamos de nuevo aquí hoy sábado 22 de marzo. Buenos días, espacio 360. Recuerden, desde la emisora Radio CTC Juan López es la tuya, 104.1 FM. Como siempre, estamos aquí para servirle a ustedes, Santiago Castillo, Anderson Mejía y nuestro compañero Fernando Tapia, que va a llegar un poquito más tarde hoy. Para recordarle que nosotros en la semana pasada teníamos el tema del emprendimiento y los emprendedores. Emprendimiento del cual tratamos con el emprendedor Tony. El emprendedor Tony nos acompañó la semana pasada. ¿Tony qué? Tony García. Tony García nos acompañó la semana pasada con el tema del emprendimiento. Y hoy estamos en marzo. Como estamos en marzo, uno de nuestros temas anteriores fue la independencia. Uno de los anteriores que teníamos en los días pasados fue la independencia de la República Dominicana. Pero recordarle que luego de la independencia de la República Dominicana transcurrieron una serie de batallas, porque un ejemplo, después de febrero, claro, viene marzo. Y también nosotros recordamos batallas de marzo. Hoy vamos a estar hablando de la batalla del 19 de marzo y batalla del 30 de marzo. Estos son los temas de nosotros para hoy, y también ampliamos un poco hoy con los temas. Esos también son temas que vamos a tratar hoy. Entonces, con lo respecto a la batalla del 30 de marzo y 19 de marzo, voy a compartirle con nuestro compañero Anderson Mejía para que le dé la introducción a esos temas. Sí, buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Este es su espacio 360, un espacio que te permite crecer, un espacio que te permite orientarte y a la vez aportar a la vida comunitaria. La batalla del 19 de marzo sucede después de nuestra independencia, como una manera más de, en ese entonces, el ejército haitiano de querer recobrar el territorio que estuvo usurpando por 22 largos años. La batalla se significó en Asua y fue la primera gran batalla de la República Dominicana contra el ejército haitiano. Una fuerza de 2.500 soldados dominicanos fueron reclutados para enfrentar con el ejército haitiano. Una gran parte del sur estaba dirigida por el general Pedro Santana, quienes derrotaron a 10.000 soldados del ejército haitiano, encabezado por el general Sufón. O sea, cuando se da la primera gran batalla, el ejército dominicano solo pudo tener, bajo las órdenes de Pedro Santana y otros héroes nacionales, a 2.500 soldados dominicanos que se enfrentaron a 10.000 soldados haitianos. Y aún así, utilizando la estrategia preparada por los patriotas y ubicándose en puntos específicos, lograron derrotar al ejército haitiano compuesto por 10.000 soldados que pusieron pie en polvorosa, como decimos, en ese entonces. Cabe destacar que las tropas dominicanas, ese día del 19 de marzo en la mañana, el general Herral organizaba su ejército con el fin de atacar nuestra tropa. El camino de los Conuncos, el enemigo fue rechazado por el cañón de Francisco Soñé, cuyo impacto dejaron decenas de muertos del ejército haitiano y un enorme terreno despejado por la metralla en la que minutos antes habían sido compactadas las filas enemigas. Los comandantes dominicanos aprovecharon el terror causado por la metralla y ordenan cerrar la descarga de fusilería y cargas a machete. Ese mito de que el ejército haitiano sabe manejar machete y ese tipo de cosas se vio desvanecido cuando los comandantes dominicanos ordenaban la carga a machete, lo que motivó el pánico que se apoderaba del enemigo y emprendieron la retirada. Mira, tú ves hubo un comandante haitiano, Vincent Jean de Gales, fue decapitado en el mismo terreno, lo que causó terror y pánico entre las filas haitianas. El general Vincent fue decapitado por los comandantes Matías del Vargas, José Lejer y Feliciano Martínez. Ellos dirigían el 9º y el 10º regimiento. Se desplegaron en el desorden por la falta del jefe, o sea, ya lo habían decapitado. Poco después, las tropas haitianas que avanzaban por el camino del Barro, que venía siendo seguido
por el sexto regimiento, fue sorprendido por el contingente de azuanos, que, apoyado por la fusilería de Nicolás Mañón, se lanzaron un asalto de machete que también sembró el terror y muerte en los invasores. Mira, cuando yo escucho hablar de esa batalla, como tú mencionaste, fue cuestión de estrategia y habilidad, que eran 1.500 hombres para 2.500 para 10.000. Eso me acuerda a mí la película, la historia de Leónidas, de Leónidas, el espartano, que con 300 hombres, bien preparados y con buenas estrategias, pudo vencer. No, detener por un tiempo. Ok, sí, ajá. Leónidas murió en esa batalla. Bueno, él ganó varias batallas. Él lo que no ganó fue la guerra. Pero murió en esa batalla. Murió en esa batalla. Pero la batalla del paso de la Termópila, ahí no ganó. No. Él contuvo en ese entonces al ejército de Jerjes, que decía que era un dios sobre la tierra. Y fue en el paso de la Termópila porque era una zona que daba a un precipicio hacia el océano y otro hacia la montaña. Se hacía como un embudo. Entonces ellos aprovecharon esta estrategia y ahí lograron contener un tiempo el ejército de Jerjes, en lo que mandaba un emisario a Esparta a dar las noticias para que todos los estados que estaban circundantes a Esparta se prepararan un gran ejército para cuando Jerjes llegara. Entonces ahí fue en ese espacio. Entonces aquí tú mencionas en el espacio del barro. Entonces también ahí fue también donde se fue la estrategia. Exactamente, porque la estrategia de lucha contra el enemigo es usar el espacio. Usar el espacio, usar el entorno y llevar al enemigo al terreno que uno quiere. Ajá, el entorno a tu conveniencia. Exacto. Pero ellos se confiaron que como eran demasiados, pensaban que era su ventaja. Como cantidad dominicano, con un flycito al queche. Cantidad contra calidad. El tema de cantidad contra calidad. Entonces eso fue de la batalla del 19 de marzo. Continúa. La batalla del 19 de marzo, ahí se vieron las dotes de estratega militar del general Pedro Santana. También el general Gerard, un gran estratega, pero sucumbió ante la estratégica de Pedro Santana. Esta batalla implicó el inicio del afianzamiento de las ideas de independencia que se pusieron de manifiesto en el Trabucazo el 27 de febrero de 1844. Ahí se dividió el ejército haitiano en esa época en tres frentes, pero el frente que penetró por Azua fue derrotado. Heral pretendía unir la columna del sur con la columna del norte para atacar a Azua, pero las tropas dominicanas dirigidas por Fernando Taveras y Vicente Noble, Dionisio Sánchez y el general Santana vencieron las fuerzas del general Brown, que estaba posicionado en un paso que le dicen Las Marías. Ahí se desarrolló el combate en la fuente del Rodeo. En otra parte, las tropas del general Sufrán avanzaron hacia Azua, enfrentándose en el paso de la Jicotea con los dominicanos comandados por Manuel Mora. Las tropas haitianas pasaron por los Jovillos persiguiendo a Luis Álvarez, pero las tropas dominicanas del general Lucas Díaz, postadas en el paso de Jurá, atacaron al ejército haitiano cuando perseguían a las tropas del general Lucas Díaz. Al entrar las tropas haitianas a San Juan, fueron enfrentadas por José del Carmen García, Francisco Soñé y Lucas Díaz y Jean Seara. En esa batalla se dio cerca del río Jurá. El mismo 19 de marzo, las fuerzas del jefe haitiano Tomás Héctor entraron a Azua y la encontraron desierta, pero el ataque fue rechazado por los dominicanos. Los haitianos, por su lado, atacaron por el camino de los Conucos. Allí fueron enfrentados por Matías de Vargas, José Lejer y Feliciano Martínez. Como tú decías, en la comunidad del Barro, el ejército haitiano combatió contra las tropas de Duvergé y luego fueron enfrentados por Nicolás Mañón en el cerro de Resolí. Ahí se dio una batalla muy importante. El ataque comenzó, provocó la huida de los invasores de nuevo hacia el río Jurá. El día 19 de marzo los dominicanos se retiraron hacia Sabana Buey. Otro lugar estratégico, el cerro de Resolí. El cerro de Resolí. Por la parte de los haitianos fueron detenidos en la Jicotea
y reiniciaron su marcha el día 20 para unirse a las tropas de Gerard en la batalla que inició a las 7:30 de la mañana. Ese día las tropas dominicanas estaban posicionadas en puntos estratégicos, como decíamos bien, en la ciudad de Azo. Estaban formadas por 2.500 soldados, entre ellos había ateros y monteros. Ateros cuidaban ganado y los monteros se dedicaban a la agricultura. Esa era la gente que formaba el ejército de Pedro Santana, porque Pedro Santana era un atero. Entre los soldados se hallaban muchos jóvenes de Azua que habían sido entrenados por Antonio Duverger y Francisco Suñé en estrategias de combate. Las tropas criollas estaban repartidas en el Camino del Barro, donde se encontraba la fusilería azuana, comandadas por el capitán Vicente Noble en la loma de Resolí. Solo estaba compuesto su batallón por unos 200 hombres al mando de Nicolás Mañón. En el centro de la villa tenían posicionados 2 cañones estratégicamente, uno manejado por Francisco Suñé y el otro cañón manejado por José del Carmen García. De camino a los Conucos y las Clavelinas se encontraba una fuerza de artillería comandada por Matías Vargas, José Lejer y Federico Martínez. Esta fue entonces la batalla del 19 de marzo. Sí. Parte de la batalla del 19 de marzo. Para el año entonces 1844. Fue a solo días de la independencia, del Trabucazo de Independencia. Exacto. Porque el Trabucazo de Independencia fue lo que dio el inicio a todas esas batallas y las guerras. Lo que pasa es que los haitianos tenían una mentalidad de imperio, así lo declaran en su constitución, el imperio haitiano. Todavía hoy ellos pretenden y creen que son dueños de esta parte de la isla. Lo único que se ha cambiado la estrategia. Penosamente vemos cómo nuestro país está prácticamente sitiado, invadido por los vecinos de Haití. Si te trasladas a los campos, te trasladas ya a las zonas turísticas, por ejemplo la zona de Higüey, Bávaro, Punta Cana. Usted se va por un fin de semana hacia Bávaro y cuando se levanta por la mañana, usted ahí va a darse cuenta de que ya no son muchos, son demasiados. Mira, ellos en programas anteriores, te lo he recalcado, en realidad son trabajadores. Yo también cuando salgo por la mañana bien temprano a mis labores también me encuentro que hay muchos esperando un ejemplo, su transporte para dirigirse a sus trabajos, porque son trabajadores. Sí, pero por el hecho de que sean trabajadores no le da derecho de estar de manera indocumentada. Siempre estar de manera indocumentada siempre lo que vamos en un país. Siempre lo que vamos a recalcar es de que son trabajadores, pero el asunto de la indocumentación es lo que es el problema que tenemos. Porque con el asunto del padrefamilismo, la madre soltera, los trabajadores se han hecho muchísima fullería en este país. Así que entonces, no podemos tomarlo como que no, que son trabajadores. No, sí, son trabajadores. Los dominicanos somos trabajadores también. Lo que pasa es que la mano de obra ilegal o indocumentada trae consigo una serie de evasiones de impuestos, de pagos de arbitrio al Estado, y muchos empresarios de la zona de hotelera y del ámbito también de la construcción y de la agricultura, por ahí evaden muchísimas responsabilidades y contratan mano de obra indocumentada. Entonces el asunto siempre será, no es que no trabajen, no es que no estén, es el acto de la indocumentación. El acto de la indocumentación de cada persona. Y para recordarte, porque la gente nos cree, cuando uno trata esos temas, nos trata de que somos racistas. Pero también recuerda que aquí tenemos una serie de indocumentados, tanto de otros países como Venezuela. Sí, pero siempre se van a dar en demasía los indocumentados del vecino país de Haití, porque hacemos frontera terrestre. Eso es innegable. Siempre vamos a vivir de ese mal. Incluso otros países han querido en foros internacionales atacar a la República Dominicana con ese tema. Pero, ¿qué sucede? Ellos no han vivido lo que vivió la República Dominicana con Haití. Deben entender eso, que nosotros fuimos invadidos, subyugados, usurpados por los haitianos
durante 22 años, que trataron de borrar toda la identidad de la República Dominicana y no pudieron. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que nosotros precisamente nos independizamos de ellos. Entonces, nuestra ley, nuestra constitución debe ser proteger a este país ¿de quiénes? De nuestros vecinos que lo invadieron. Yo, como también voy y te repito, yo tengo la esperanza de que ese país también eche para adelante, porque realmente la situación que ellos viven no es una situación muy cómoda. Bueno, el problema, dijo un pensador hace mucho tiempo, cada uno es el arquitecto de su propio destino. O sea, claro, está bien, nosotros queremos que echen para adelante, que sea un país próspero, pero ellos de su lado y nosotros del nuestro. Ahora, a la comunidad internacional, demostrado está, no le interesa resolver el problema haitiano. A ellos les interesa que la República Dominicana les resuelva el problema haitiano. Y nosotros no podemos resolver el problema haitiano. Aquí se le ofrece educación gratis. A los que están aquí legales. A todos, legales e ilegales. Se le ofrece educación gratis. Se come nuestro desayuno, se come nuestros almuerzos, pero a la hora de cantar el himno no muestran más mínima señal de respeto. Incluso vi una penosamente en X diciendo que ella vive en República Dominicana, aprovecha todo lo que República Dominicana le puede dar, pero que ella no respeta nuestro himno ni respeta nuestro símbolo patrio, que busque nuestro suelo. Entonces, nosotros no queremos ese tipo de migrantes, nosotros queremos migrantes que aporten al desarrollo, que aporten a la comunidad, que si a usted le están dando desayuno gratis, comida gratis, educación gratis en las escuelas, por lo menos, si usted no sabe el himno, por lo menos respételo. Lo mismo ocurre en nuestros hospitales. Se le da prioridad a los haitianos en los hospitales. En la red TikTok, una vez, sabe que uno va viendo videos, me sale un haitiano diciendo, nosotros los haitianos debemos de entender que cuando nosotros llegamos ya el dominicano estaba aquí. Eso es uno entre miles. Claro. La mentalidad de ellos no es esa. No es esa. La mentalidad de ellos ahora es, ya no podemos invadir República Dominicana por las armas. Vamos a invadirlo pariendo. Vamos a invadirlo mandando personas para allá. En Dajabón se da un caso particular denunciado por el propio síndico Santiago Riverón, de que las haitianas cuando paren en el hospital muchas veces dejan a los niños botados. Cuando un niño está abandonado en un hospital, ¿a quién se lo entregan? A Conani. A Conani. ¿Y qué hace Conani? Luego ese niño está grande. Lo da en adopción a cualquier familia dominicana. Entonces ya ese es un haitiano nacionalizado dominicano ilegalmente. ¿Entiendes? Entonces el problema es serio. Es un problema serio que pende sobre la República Dominicana. Ahora mismo en esta semana estaba viendo por la prensa nacional que ya se están adueñando prácticamente del transporte público en la capital, en Santiago, manejando carros de concho sin licencia, muchas veces ellos sin ningún tipo de documentación. Y tú sabías que en la capital hay parada de motoconcho exclusiva para haitianos, que ningún dominicano puede pararse en esa parada. Hecho por el mismo Intran desde el gobierno. Mira, en un tema anterior tocamos el tema de lo que es traición, de lo que es ser traidor a la patria. Entonces, nosotros siempre vamos a estar hablando, ya esas son cosas, lo que es la indocumentación que hay aquí y el tránsito de los ciudadanos del país vecino, va mucho con lo que es el tránsito por la frontera, el descuido en la frontera, la cojioca. No tanto descuido, sino a veces hasta la complicidad. Porque la complicidad. Yo vi en la prensa nacional, en un programa de noticias, donde un comandante de la guardia le decía públicamente a un haitiano, a un dominicano que transportaba haitianos indocumentados en su vehículo, van 3 veces que te atrapo. Entonces, ¿cómo te lo atrapa 3 veces? Lo manda para su país ilegal. Y al que le atrapó 3 veces fue al dominicano transportando ilegales en su vehículo. Entonces, legal. ¿Cómo es que lo atrapan 3 veces y no ocurre nada? Entonces, o son inoperantes los que lo atrapan, o son ineficientes los que lo atrapan, o son cómplices los que los atrapan. Esa es alguna explicación hay que buscarle. Entonces, ¿de qué está la justicia? ¿O no lo someten? Porque si lo sometieran por trata de personas, van a ir presos. Si lo someten por traición a la patria, que lo contempla nuestra ley, también van a ir presos. Entonces, ¿cómo es que usted viene y me dice a mí, no, yo lo he atrapado 3 veces a usted ya?
pero no 3 veces, no, con media vez que lo atrapan. Ya. Es para Claro. que lo metan preso. Y bien preso. Mira, vamos a escuchar un pequeño audio con respecto a la que es la batalla del 30 de marzo, porque hablamos de la del 19. Entonces vamos a escuchar un pequeño audio sobre la batalla del 30 de marzo. Vamos a prestar atención El día 30 de marzo y cuando tú tengas una idea, tú me dices que pause el audio. del año 1844, inconformes con la independencia de la República Dominicana, soldados del ejército haitiano atacaron con 2 columnas de más de 2.000 hombres cada una las posiciones de Santiago de los Caballeros, chocando de frente con el ejército dominicano en una batalla legendaria, la cual es recordada como la batalla del 30 de marzo o batalla de Santiago. De hoy conoceremos la narrativa de una de las batallas más importantes durante el periodo de independencia de la República Dominicana, la batalla del 30 de marzo o batalla de Santiago. Así que pónganse cómodos y disfruten del espectáculo. Nuestra historia comienza de la siguiente manera. El 27 de febrero del año 1844, tras la proclama de la independencia de la República Dominicana, Haití había perdido todo dominio que tenía sobre la parte este de la isla y sobre sus habitantes, dominio que mantuvo por un periodo de unos 22 años. Pero un año antes de este evento, Haití había pasado por un proceso de inestabilidad política, cosa que desencadenó un golpe de Estado fraguado por el general Charles Rivière Errat contra el presidente Jean-Pierre Boyer, el cual había regido Haití desde el 30 de marzo del 1918. Sin embargo, este último, tras las grandes revueltas del año 1843, fue obligado a partir al exilio ese mismo año, por lo que el mando de la isla de Santo Domingo estaría bajo el control del general Charles Errat. Ahora bien, ya pasados los eventos de la proclama del nacimiento de la nueva república y viendo el general Errat que Haití ya no podría hacer uso o disposición de los recursos que por tanto tiempo manejó a sus antojos, este preparó sus tropas y marchó hacia el naciente territorio de la República Dominicana. Este efectuaría varios ataques con el fin de hacerse con el control de la parte este de la isla una vez más. Fue así como se llevaron a cabo varias batallas, tales como la batalla de Palo Hincado, la Estrelleta, la batalla del 19 de marzo, entre otras, pero hoy solo nos concentraremos en los acontecimientos vividos durante la batalla del 30 de marzo, sucedidos en la región del Cibao, específicamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros. La separación había creado un estado de guerra, así que para todo el mundo era evidente la inminente intromisión de tropas haitianas en el territorio de la República Dominicana, asunto por el cual todos comenzaron a prepararse para la pelea. Uno de esos preparativos fue obtener dinero para comprar armas de fuego, con las cuales poder hacer frente al ejército haitiano. Así que fue requerida la cooperación de los empresarios y personas pudientes. Tengan presente que una guerra consume muchos de los recursos que un país posee, y en aquel entonces la República no contaba con mucho. Aunque con la asistencia de influyentes y destacadas figuras como Matías Ramón Mella y Pedro de Mena, se lograron maravillosos donativos de muchas personas adineradas de Santo Domingo que estaban hartas de los haitianos y de su forma salvaje y autoritaria de hacer las cosas. Mientras que en Santiago, personas como Ángel Daniel, Juan Luis Vidó, Ramón Vidó y otros dominicanos también se unieron a la causa. Por otra parte, y ante el hecho de que la nueva república estaba siendo invadida nuevamente por Haití, se hizo necesario que los efectivos armados y demás pertrechos militares debían ser movilizados a los fines de cubrir terreno y salvaguardar posiciones estratégicas. Por este motivo, comenzaron a llegar refuerzos a Santiago desde Baní, una posición clave en el mapa territorial. Estos estaban al mando del coronel Ramón Santana. De manera semejante, el general Francisco Antonio Salcedo avanzaría con sus tropas hasta Talanquera y Escalante, con el propósito de contener el avance haitiano que se dirigía a Santiago. Este estableció su centro de mando en Escalante, cerca de Guayubín y Montecristi. Por su lado, el gobierno haitiano, liderado por el general Charles Errat, había comisionado al general Jean-Louis Pierrot para formar parte de la vanguardia de ataque. Este se haría asistir de una nutrida columna armada de más de 4.000 hombres. De esta manera avanzó rápidamente por el territorio dominicano. En el proceso de avance neutralizó la defensa nativa con las cuales se topó, apropiándose de esta forma de la ciudad de Jabón el día 23 de marzo del año 1844. Su proyección era suprimir todo lo que se interpusiera en su camino. Este continuaría ganando terreno, pero su objetivo real era la ciudad cabecera de la región, es decir, la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Ante el inminente encuentro bélico, con el tiempo en contra y a sabiendas de que la avanzada haitiana les superaba considerablemente en número de efectivos, el 27 de marzo del año 1844, el general y comandante de las operaciones de Santiago, José María Imbert, fue llamado por la Junta de Gobierno dominicano con el propósito de que organizara el contraataque contra los haitianos. De inmediato el general puso manos a la obra. En principio se había figurado un plan el cual consistía en atraer a los enemigos hasta las posiciones fuertes, las cuales contaban con edificios amurallados, es decir, los fuertes Dios, Patria y Libertad, en los cuales había una artillería suficiente para convertir en pedazos un ejército completo. Pero esto debió dejarse de lado, pues, según reportes, se había avistado la presencia del ejército haitiano muy cerca, rumbo a Santiago. Ante este escenario, el general Imbert ordenó la construcción de trincheras alrededor de la ciudad de Santiago, además de construir una cantidad considerable de fosos y demás arreglos que le ayudarían a resistir el embate que tendría en manos en menos de 3 días. Básicamente los preparativos se hicieron con la velocidad de un relámpago. Con igual celeridad ordenaría el abastecimiento con todo el material bélico disponible en los fuertes Dios, Patria y Libertad, puntos clave para la batalla. En cuanto a las tropas, no todo lo que se encontraban a disposición eran soldados. Muchos eran campesinos que estaban dispuestos a pelear por su país. A estos últimos se les dio un rápido entrenamiento en el manejo de las armas de fuego. Esto estuvo a cargo del oficial Achilles Michel, quien se hizo asistir de soldados con experiencia a los fines de acelerar el aprendizaje de los reclutas. Ahora bien, para la contienda el general José María Imbert fue muy astuto, pues se hizo asistir a su vez de oficiales con grandes capacidades y talentos, dentro de los cuales se encontraban los siguientes: Pedro Eugenio Pelletier, Ángel Reyes, Ramón Franco Vidón, Gaspar Polanco Borbón, José Nicolás Gómez, Fernando Valerio, José López, Lorenzo Mieses, Dionisio Mieses, Toribio Ramírez, Marcos Trinidad López, entre muchos otros. El 27 de marzo, el general haitiano Jean-Louis Pierrot había llegado a un punto estratégico en su avance, por lo que dividió sus tropas en 2 columnas, cada una con más de 2.000 hombres. De esta manera, tendría la oportunidad de acercarse por 2 frentes. El 30 de marzo del año 1844, daría inicio a la gran batalla. El general Pierrot daría la orden de avanzar contra la ciudad. El objetivo era muy simple: neutralizar las defensas de la ciudad, pero para esto debía destruir primero sus posiciones fortificadas, así que la primera oleada de ataque se dirigió contra estas. A lo lejos, en el fuerte Libertad, se podían escuchar la percusión de los tambores pertenecientes al ejército haitiano que se acercaba. Era la primera columna. Esta atacaría desde este lado, y aprovechando el terreno, las tropas invasoras de esta columna se atrincheraron en Gurabito. Ante esto, una parte de las tropas dominicanas se posicionarían en los fuertes Dios, Patria y Libertad, los cuales se encontraban frente a la sabana de Santiago de los Caballeros. Así, el primer punto estaría cubierto. A esto, una parte de las tropas del general Imbert se atrincheró rápidamente a la derecha del río Yaque del Norte, mientras que otra parte se dirigió al camino de la Herradura. Por su parte, la columna del ejército haitiano se acercó a la ciudad de Santiago por la vía de los cerros de la otra banda y convergería con la primera columna para sitiar por completo la ciudad. Fue así como la primera columna cruzó el río Gurabo y la segunda el río Yaque del Norte, dando comienzo a la invasión. Poco más del mediodía había transcurrido cuando los haitianos atacaron en grandes bloques de soldados. Su objetivo era tomar la ciudad, aunque atacar de esta forma fue una idea bastante mala, pues todos los fuertes dominicanos gozaban de una abundante artillería que comenzó a hacer los pedazos desde el inicio de la batalla. Los dominicanos que se encontraban en los fuertes Dios, Patria y Libertad sabían bien que perder significaba ser asesinados por los soldados enemigos. Pero no solo ellos, sino que también sus familias probablemente serían masacradas, pues los soldados haitianos eran conocidos por su salvajismo y odio hacia las personas de piel blanca. Con esta motivación, los dominicanos arremetieron con la ferocidad de 1000 leones y aplastaron rápidamente a sus adversarios. En este primer choque, el general José María Imbert y el comandante Achilles, acompañados de sus valientes y heroicos soldados, hicieron literalmente trizas la avanzada de los haitianos. No obstante, estos tratarían de tomar la ciudad por la fuerza, así que se lanzaron una ola de frenesí semejante a la de una jauría de perros rabiosos y hambrientos de carne, pero una vez más, ni su estrategia ni su ferocidad falsa surtió el efecto esperado, pues nuevamente comenzaron a ser despedazados por la artillería de los fuertes Dios, Patria y Libertad, a la vez que también eran ametrallados por la fusilería dominicana comandada por el oficial Fernando Valerio.
En un momento dado de la batalla, los invasores trataron de variar la estrategia de avance, al querer tomar por sorpresa a los dominicanos por el ala izquierda de la ciudad, justo detrás del viejo cementerio. Pero estos fueron recibidos de una lluvia de disparos, seguidos de una cortina de bayonetas, machetes y sables. A esta parte de la batalla, comandada por Fernando Valerio, se le conoce como la carga de los andulleros. La embestida de los dominicanos fue brutal. Los invasores haitianos no fueron capaces de tomar una sola posición. Y lo peor es que para entonces una gran cantidad de sus efectivos había muerto y otra gran cantidad se encontraba herida. Todo esto a causa de los disparos de los fusiles y por la artillería dominicana. Para aquel entonces la tarde comenzaba a ceder, pero la batalla continuaba. Sin embargo, los haitianos lo único que estaban ganando eran muertos, por lo que tras una carnicería que duró toda la tarde y ya cerca de caer la noche, el general Pierrot, tras ver que todos los esfuerzos resultaban inútiles, ordenó a sus tropas retroceder. No valía la pena seguir perdiendo hombres. No había manera de tomar esas posiciones y de continuar intentando acabaría sin ejército. Esta batalla estaba perdida. Fue así que el general Pierrot ordenó a sus hombres retroceder hasta una distancia segura, donde los cañones y los mosquetes no le pudieran hacer daño. También enviaría embajadores o parlamentarios a las posiciones dominicanas con el fin de que les permitieran recoger sus muertos y heridos. También enviaría una comitiva militar que se encargaría de entablar el diálogo con los altos mandos militares dominicanos. Producto de estas conversaciones, el general Pierrot levantó su campamento esa misma noche. De esta manera, las unidades sobrevivientes del ejército de más de 4.000 hombres que comandaba el general haitiano Jean-Louis Pierrot, ahora reducidos a la vergüenza, se vieron en la deshonrosa posición de abandonar el campo de batalla derrotados, dirigiéndose luego hasta la sabana de Santiago, desde donde partieron a su país de origen. Pero aunque a las tropas haitianas se les permitió retirarse del campo, su trayecto de regreso fue bastante tortuoso y otros muchos de sus hombres murieron también. Esto producto de los ataques de la guerrilla que habían sido activadas en la zona. Estas estaban dirigidos por los coroneles Francisco Cava y Bartolo Mejía, quienes persiguieron a los haitianos casi hasta la ciudad de Dajabón. Esto como método de asegurarse que se largaran de la República Dominicana. En esta batalla de Santiago destacó una mujer por encima de muchos soldados debido a su gran valor, de nombre Juana Saltitopa, apodada cariñosamente por los soldados como la Coronela por su gran tenacidad y valentía. En una acotación hecha por el general Imbert dijo que la artillería había matado tantos soldados invasores haitianos por esa parte que renunciaron a seguir invadiendo nuevamente por esa sección y se concentraron en las demás. En esta ocasión, ni su sed de sangre, ni su brujería, ni sus armas estuvieron a la altura de los dominicanos. Al concluir el día, la victoria fue para los valientes y aún más audaces soldados dominicanos, quienes junto a su comandante, el general José María Imbert, dedicaron dicha victoria a Dios, quien les permitió alzarse con el triunfo por encima de todas las adversidades. Ahí escuchamos ya una breve historia de la batalla del 30 de marzo, vamos a hablar de la de 19. Mira, hay una anécdota que dice la siguiente: la historia la cuenta quien gana la batalla. Hay otra historia de un ejemplo de Napoleón. A ver si tú has escuchado esto. Dice que Napoleón fue un ganador de batallas, pero hay una historia un poquito oscura en ese entonces. Napoleón iba a una batalla lejos. Cuando Napoleón venía de su batalla, aunque perdiera, venía celebrando por los pueblos y la gente asumía que él ganaba, solo por ese caso. Entonces, en la batalla del 30 de marzo fue escenario Santiago. ¿Qué tú crees que hubiese sucedido si ellos hubiesen logrado esa conquista, esa batalla? Yo no soy historiador ni mucho menos, pero si los haitianos hubiesen ganado esa batalla, toman la ciudad de Santiago, eso hubiese representado para nuestra naciente nación un peligro latente, y me supongo que se librarían posteriormente batalla bien sangrienta para recuperar Santiago, porque entonces el ejército haitiano a la final sucumbiría, porque solamente habría que cortarle los suministros, el paso de suministro hacia Santiago. Recuerda que Santiago queda en el centro prácticamente del Cibao. Entonces,
para ellos tener suministro de guerra, llámese pertrechos, municiones, medicina y todas esas cosas, cuando ellos consumieran lo que hubiese en Santiago, entonces en ese tiempo no habían las disposiciones que hoy tienen los ejércitos por aire, mar o tierra de tener suministro. Entonces, a la larga, o se hubiesen retirado o hubiesen sucumbido ahí bajo el plomo y el machete dominicano, porque no tendrían ellos manera de mantener un enclave en Santiago sin suministro. O dado caso, también hubiera sido parte de la República de Haití, de ahí para allá. No podría haber sido parte de la República de Haití, si hubiesen conquistado. Pero ¿por dónde iban ellos a mantener los suministros? Ubícate mentalmente en el mapa. ¿Por dónde los haitianos iban a mandar suministros a Santiago en una guerra que se extendiera más allá de lo lógico? ¿Por dónde? Las conquistas de guerra son conquistas. Si ellos conquistaran, un ejemplo, en aquel momento Santiago, ya de Santiago hacia allá, iba a ser de ellos. Iba a ser de ellos. No, porque era en la ciudad de Santiago que ellos estaban. Pero no, Bertico. Ellos conquistan Santiago, pero vienen desde su país, sí, pero arropando toda esa zona hasta Santiago. Sí, no necesariamente, porque cuando ellos entraron a Santiago no era porque ellos habían ganado de Santiago hacia atrás, Bertico. Bueno, pudo haber sido así. No pudo haber sido así porque la historia así lo recoge. No, ya ellos ganaron, ya la historia es otra. Pero que ese podría ser otro tema que no necesariamente podríamos discutirlo aquí, pero no es literalmente como tú estás pensando, que si ellos ya tienen Santiago, de ahí tienen Mao, Dajabón, Jimaní. No, hermano, ellos penetraron hasta Santiago, se libró la batalla, perdieron y se retiraron por el mismo camino donde llegaron. Por entonces eso no te significa a ti que si ellos llegan y conquistan Santiago, ya Santiago eso es de Haití y el resto de Haití, y para tú llegar de Santiago a la frontera, ¿por cuántos pueblos tienen que pasar? No, te hubiera dicho que hubiese pasado. Pero es que ellos con la conquista hipotética de Santiago no estaban conquistando de Santiago hacia la frontera, Bertico. Pero podían. Bueno, no sigamos discutiendo porque no vamos a llegar a ningún lado. Ok, entonces... Pero no es que podían, porque ellos físicamente no tienen el ejército para tener eso bajo su mando. Bueno, ok, seguimos. Entonces, batalla del 30 de marzo. Sigue con tu tema con respecto a esas ideas. Bueno, no solamente celebraron esas, celebraron varias batallas de importancia y muchas pequeñas batallas o escaramuzas que la historia no la recoge con mucho dato. Pero después de la independencia, la primera batalla que se dio fue la batalla del 13 de marzo. Fue la batalla del Rodeo, fue prácticamente una escaramuza, la batalla del Rodeo. Después se dio la batalla de las Marías el 18 de marzo y luego viene la gran batalla en Azo, que es la del 19 de marzo. Posterior a eso, la del 30 de marzo en Santiago, y posterior a esa la batalla del Memiso el día 13 de abril, la batalla de Tortuguero el 15 de abril y la del 24 de enero de 1856 fue la batalla de Sabana Larga. Haití intentó tomar posesión de la República Dominicana, de la recién creada República Dominicana, desde 1844 hasta 1856. O sea que nada más no fue en el 44, se peleó en el 45. Luego duraron 4 años y intentaron en el 49. Después pasaron 6 años, lo intentaron en el 1855. Y por último, en el 1856 cesaron las hostilidades, pero algo muy importante que los dominicanos debemos recordar. Después de todas esas batallas y la última en 1856, la República de Haití no quiso firmar ningún tratado de paz con la República Dominicana. ¿Qué te indica eso a ti? Que todavía tienen actitud de guerra. No han firmado ningún tratado que se paz, sepa, que yo tenga conocimiento, desde la última batalla hasta la fecha. Ok, mira, programa... Nosotros nos independizamos el 1 de diciembre de 1821 de España. 181 aniversario de la independencia y nacional. Después de la de Haití, el 27 de febrero de 1840.
44. O sea que nosotros nos independizamos Ajá. de España en el 21 para caer en manos de Haití hasta el 1840, durante 22 largos años. Entonces ya estamos conmemorando 181 aniversario de esta liberación y algo que un ejemplo decía el audio que pusimos, la actitud que ellos tenían, odio a los blancos y sanguinario. Han pasado 181 años y hay que ver si todavía esa actitud a ellos le ha cambiado. Creo que no, creo que no. O sea, quedará racismo en Haití. Le tienen ellos. Bueno, recientemente un youtuber de un país de Centroamérica, no recuerdo cuál fue, que habla español, estuvo haciendo una serie de videos en Haití. Búsquenlo por YouTube para que usted vea lo que dice él, que estuvieron a matarlo porque al verlo con facciones latinas, al escucharlo hablar español, ellos inmediatamente en la calle asumieron que era dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo que se salvó en tablita. Como dice el dominicano en tablita, dice que se salvó de milagro. Exacto. Se salvó de milagro porque pensaron que él era dominicano. Entonces, ahí tú puedes ir sacando conclusiones si todavía ellos son racistas o piensan bien del dominicano. Yo en realidad, voy y te repito, tengo aprecio por los que trabajan y los que están legales, como estamos hablando. Sí me gustaría ese tipo de que se regularice, que ese país mejore y que las cosas vayan bien. Vamos a recordarle, aparte de que estamos en Radio CTC Juan López, la tuya 104.1 FM, también nosotros luego retransmitimos este programa mediante nuestro canal de YouTube, también llamado Espacio 360. Si usted quiere volver a escuchar el programa, puede sintonizarnos en ese canal. YouTube, Espacio 360. Y también esperemos muy pronto, vamos a ver estar transmitiendo también por Facebook en vivo nuestro programa. Ahí está. Entonces, como todos los sábados, tenemos un gran saludo especial de Espacio 360 para nuestros amigos del Sazón de Mamá, para que usted sepa, para que vaya a probar algo bueno. También darle nuestro saludo cordial a Bobo Record, amigo nuestro, Bobo Record, y el Salón Ángela. Salón Ángela es un saludo especial. También mi hermano y amigo, el doctor Dagoberto Ovalles, gineco-obstetra, doctor Dagoberto Ovalles. Y vamos con las recomendaciones para el día de hoy, previo a fin de semana. Bueno, ya en los preludios prácticamente de la Semana Santa, recuerda, la velocidad no es un juego, respeta los límites de velocidad, usa el cinturón de seguridad y nunca conduzca bajo los efectos del alcohol u otra droga. Tu vida y la de los demás dependen de tu responsabilidad al volante. Hay que prevenir las enfermedades respiratorias, cuida tu salud y la de tus familiares. Lava bien tus manos con frecuencia, ventila tu espacio. Con pequeñas acciones podemos hacer la gran diferencia de prevenir enfermedades. Debemos cuidar el planeta, nuestro medio ambiente, nuestro hogar, cuidémoslo. Planta un árbol, ahorra agua ahora que estamos en Cuaresma, utiliza productos reutilizables, no tire las botellas de plástico u otro material no degradable al ambiente. Recuerda, sé parte de la diferencia. Hoy son grandes regalos que Dios nos da y debemos cuidarla para las futuras generaciones. Cuidado con la basura cuando tú la deposites. Mantén limpia tu comunidad, tu casa. No tire basura a las calles, ríos, aceras o contenedores, ni a cañadas tampoco. Utiliza los contenedores correctamente. Separa tus basura para que quienes nos hacen el favor de recoger la basura que nosotros producimos no vayan a sufrir heridas en sus manos. Ok, ya esto ha sido todo por hoy. Hoy, sábado 22 de marzo, Espacio 360 se despide con ustedes. Y un saludo a nuestro compañero Fernando, donde quiera que estés. Tenía una actividad hoy, por eso no pudo asistir. Lo esperemos pronto el próximo sábado.
Ya ustedes saben, se Hasta cuidan. la próxima.